Muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes. Este es su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Mi nombre es Fabricio Collado y les acompañaré durante esta hora de programa en sustitución del doctor José Ricardo Taveras, vicepresidente ejecutivo de la Academia Dominicana del Derecho. Y hoy tenemos como invitado especial al señor Francisco Carvajal, especialista en Derecho Laboral, para tratar este mismo tema. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está usted, don Fabricio? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como no, para mí es un gran honor comparecer ya por segunda vez a esta especie, como yo he señalado en otras ocasiones, de cenáculo donde se discuten las ideas del derecho dominicano al más alto nivel. Yo creo que este programa y este órgano de expresión de la Academia Dominicana del Derecho se ha constituido en poco tiempo en el órgano más sagrado donde se discuten las ideas del derecho dominicano al más alto nivel. Por lo tanto, constituye para mí una invitación honrosa a comparecer por segunda vez ya a este programa de la Academia Dominicana del Derecho. Muchas gracias por su palabra. Y vamos a iniciar con un tema de relativa actualidad, que es el anuncio hecho por el presidente de la República ante la Asamblea Nacional de aumento salarial. Y quisiéramos que usted nos oriente sobre el tramado jurídico que se produce a continuación de esta convocatoria del Consejo Nacional de Salarios, sí, hecha por el presidente de la República. Sí, indudablemente que el Comité Nacional de Salarios, como una figura insertada en el Código Laboral Dominicano, sobre todo que tiene la competencia de atribución para modificar el salario mínimo legalmente establecido por área de actividad en la sociedad dominicana, tiene esa competencia de atribución para conocer, como dijo, básicamente el salario mínimo. Pero indudablemente, como yo he señalado en otras tribunas públicas, cuando el Comité Nacional de Salario adopta una decisión o modifique el salario mínimo legalmente establecido en la República Dominicana mediante una resolución, obviamente eso tiene una incidencia en el organigrama interno de las empresas dominicanas. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, estamos en 8.000 y pico, ahora 8.650, si se aumenta en el sector privado. El sector privado, si hace un aumento significativo, vamos a poner se aumenta, se lleva 10.000, ya una persona que usted tenga de un rango inmediatamente superior al trabajador que debe un salario mínimo, obviamente para que ampliar la brecha que hay. Por la función que realiza dentro de la empresa, tiene que necesariamente aumentar el otro salario. O sea, que aunque el Comité Nacional de Salario tiene competencia de atribución nada más legalmente hablando, del punto de vista de la concepción del derecho del trabajo, tiene competencia de atribución para modificar el salario mínimo legalmente establecido, obviamente esas decisiones que adopta el Comité Nacional de Salario tienen incidencia sobre otros trabajadores que no devengan un salario mínimo legalmente establecido. Entonces, yo considero que en el aspecto de la convocatoria, yo creo que obviamente hay diversos sectores de la vida nacional que han venido reclamando de manera reiterada que el Comité Nacional de Salario se aboque a una reformulación del salario mínimo legalmente establecido en la República Dominicana, porque para nadie es un secreto del índice acumulado de la inflación en la economía dominicana en los últimos 2 años, desde cuando se adoptó la última decisión, y obviamente hay que nivelar o mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos. Lo que tenemos que tener en ese aspecto, y es el punto controvertido, es el punto medular de la controversia, es cuál va a ser la magnitud del aumento de ese salario mínimo legalmente establecido en la República Dominicana. Obviamente, en la práctica, en el uso y costumbre, que obviamente en esta materia laboral tiene fuerza de ley por una disposición expresa del mismo código, reiterado ya por una disposición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación en materia laboral con la Cámara reunida, obviamente al tener esa fuerza de ley, tenemos que tomar como punto de referencia que ya tiene que necesariamente operarse una modificación o un análisis del salario mínimo, pero lo que tenemos que tener la presión ciudadana, como yo le he señalado, viendo la idea original, es con cuál va a ser la magnitud y la metodología que vamos a utilizar para hacer ese aumento
del salario mínimo legalmente establecido en la República Dominicana. Generalmente, por uso y costumbre, como he dicho, se ha hecho por una concertación dentro de un organismo tripartito, como es el mismo Comité Nacional de Salario, que está conformado por representantes del sector laboral, del sector obrero, del sector patronal y del sector de la Secretaría de Estado. En ese órgano tripartito es que obviamente se han tomado esas decisiones sin que hasta la fecha ni el mismo reglamento del código, el mismo código contemple una metodología científica para uno determinar cuál va a ser la utilizada para ver y analizar la magnitud del aumento del salario mínimo legalmente establecido. Obviamente se ha dejado a la concertación. Tenemos que tomar en cuenta que obviamente la sociedad dominicana en estos momentos, por una serie de factores externos que se dan a nivel de la economía global, se ha visto muy afectada en su desenvolvimiento. Claro, yo invito a los sectores a que realmente en esta convocatoria del Consejo Nacional del Comité Nacional de Salarios se tenga, debería ser la mesura, la madurez necesaria para nosotros entender que obviamente debemos de mejorar las condiciones de los trabajadores, y esto no es un sofisma, porque podría decirle que es un sofisma o una abstracción filosófica, no, pero tenemos que tener en cuenta que debemos de mejorar las condiciones de los trabajadores dominicanos, pero también tenemos que preservar la vida y los puestos de trabajo y las empresas dominicanas. ¿Qué metodología usted sugeriría para poder determinar el nivel del aumento salarial? Bueno, yo diría, ¿existe en otros países? Sí, bueno, en otros países, obviamente, porque que tienen legislaciones laborales con características similares a la nuestra, porque ese es el primer elemento que tenemos que depurar para llegar a un estudio comparativo. Entonces, en los países que tienen las características similares a la nuestra, lo que se utiliza es que se busca un consenso entre los diversos economistas de cuál ha sido en los últimos años el índice de inflación acumulada en esa economía, y obviamente en esa proporción se le hace el aumento del salario mínimo legal establecido. En otros países con más desarrollo social y económico que el nuestro, como Norteamérica, que es el paradigma que siempre los dominicanos esgrimimos en una serie de ideas y conceptos que se ponen en boga en la sociedad dominicana, ya hay una cultura laboral completamente, aunque Estados Unidos ha sido signatario de varios acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, hay una legislación laboral o un sistema muy diferente al esquema que tenemos nosotros en la República Dominicana. Nosotros tenemos mucha influencia de la ley federal mexicana, donde hay un sistema netamente proteccionista, de trabajador muy proteccionista. Obviamente somos un país con muchas carencias materiales, con muchos problemas, diríase, todavía de ingesta de alimentos. Yo he señalado en reiteradas ocasiones que la gran tragedia dominicana, que a pesar de haber transcurrido 5 décadas de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, sigue siendo el problema de ingesta de alimentos, de cuánta gente se acuesta en República Dominicana sin haber ingerido las calorías necesarias que necesita el cuerpo humano para su desarrollo emocional y físico e intelectual. Que es el de la alimentación y las razas. Exacto, claro, de José Ramón López, exacto. Esa como una de las causas. Exacto, del desarrollo dominicano. Obviamente, eso, de acuerdo a ciertas concepciones históricas, sociológicas y filosóficas que vinieron con posterioridad a José Ramón López, ese argumento que le esgrimió en la alimentación y las razas, eso ha sido muy debatido, pero obviamente lo que tomo como punto de partida es que el gran problema dominicano todavía 5 décadas después de la muerte de Trujillo sigue siendo el problema de ingesta de alimentos, de producción de alimenticia. Cuando ya otros países, por ejemplo, tomamos como punto de partida Brasil, con el gran milagro económico que hizo Ignacio Lula de Silva, ya el problema de Brasil es visualizando cómo ellos van a llegar al espacio. O sea, ya tienen una concepción y una visión del mundo más desarrollada que nosotros. Entonces, por eso nosotros, obviamente, el derecho laboral de nosotros tiene que tener esa característica, porque somos un país con muchas carencias materiales, con una gran pobreza material. Por más que usted vea los progresos y todas las cosas que se dicen, pero si usted se va a la realidad dominicana es así. A la vez que usted menciona el problema de nutrición, debemos estar de acuerdo también que la nutrición está íntimamente vinculada con el nivel salarial. Claro. Que no nos podemos alimentar si no tenemos los alimentos. Por eso me refiero que obviamente yo le he señalado unas características fundamentales del proteccionismo del trabajador que tiene el Código Laboral Dominicano, pero obviamente eso responde a una concepción y a una realidad de lo que es la realidad social dominicana. Yo no estoy poniendo eso en discusión, porque de lo contrario estaría razonando como un finlandés, como un holandés, como un país de eso
que tiene más desarrollo social y económico que el nuestro. Nos estamos ubicando en el contexto dominicano, pero obviamente debemos de armonizar esos criterios, y yo lo que he señalado simplemente que en la convocatoria que se da al Consejo Nacional, al Comité Nacional de Salario, perdón, se establezca un aumento de salario que sea racional y que sea compatible con satisfacer las necesidades de los trabajadores, pero también buscar la supervivencia y el equilibrio de muchas empresas nacionales, que en este esquema, en esta situación, a pesar de que el Banco Central de la República Dominicana y organismos internacionales que estudian sectorialmente el comportamiento de la economía dominicana han señalado que hemos tenido un crecimiento inusitado en las últimas décadas, obviamente ese crecimiento no se ha reflejado en la mayoría del componente social del pueblo dominicano. Entonces tenemos que buscar ese punto de equilibrio, que no debemos ser racionales, criaturas racionales, buscar el punto de equilibrio, y es donde está buscar la metodología, el método más indicado para llegar a ese punto, y es lo que yo he señalado, porque hay muchas declaraciones populistas, hay gente que se quiere pintar de gracioso y dice, no, porque nosotros somos partidarios de manera fervorosa y entusiasta de que se haga un aumento de un 20%, cuando obviamente uno se da cuenta que un aumento de esa magnitud y de ese tamaño lo que va a llevar a fin de cuentas es más desempleo, porque primero, yo he analizado muchas situaciones internas, muchas empresas nacionales, y manejo esas estadísticas, me doy cuenta que muy pocas empresas estarían en capacidad de absorber un aumento de ese tamaño, de esa magnitud. Entonces obviamente tenemos que buscar la realidad, buscar un punto de equilibrio, que yo siempre he señalado, y si usted me pregunta a mí mi criterio personal, que no liga a ninguna de las instituciones a las que yo pertenezco, sino Francisco Carvajal Hijo, como un amante del derecho del trabajo y la seguridad social, que he sido de toda la vida, de los lejanos días de mi infancia, cuando acompañaba siempre a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, a muchas discusiones que se hacían sobre el código, el Código Trujillo de Trabajo y sus respectivas modificaciones, en la cual siempre participaba el doctor Lupo Hernández Rueda y Juan José Matos Rivera, el doctor Pacho Matos Rivera, que falleció ya hace algunos años en un accidente aéreo. Y entonces yo, que siempre he sido un amante de eso, yo le diría a ustedes, bueno, el punto que yo entiendo que debe ser un punto racional es un aumento de un 13 a un 14% del salario mínimo legalmente establecido, y que el otro sistema, el otro ajuste se haga ya repartiendo lo que va a llevar eso como consecuencia. Obviamente tiene que haber una decomposición de los salarios en la República Dominicana, porque el nivel de inflación acumulado en la economía así lo determina. En eso estamos claros. Ya vamos a cumplir 2 décadas de la promulgación del Código de Trabajo, que fue en 1992, mayo de 1992. Sí, exacto. ¿Cómo usted evalúa estas aproximadamente 2 décadas del Código Laboral? ¿Cómo se ha desempeñado? ¿Qué cambios usted propondría? ¿Qué nuevas figuras del derecho laboral se han creado últimamente? Eso lo vamos a discutir luego de esta pequeña pausa que tendremos.